Buenas, esta sería nuestra actividad del Museo del Banco Central. Nosotros somos Mariana Rojas, Lorena Hazel, Marina López, Isaac Rojas, Cristian Castillo y Javier Villalobos. Bueno, primero, digamos, hablar sobre los artículos de colección favorito del museo. En lo personal, mi favorito fue la ocarina en forma de, no es un chanchito, pero de un animalito, pues. Primero, yo tengo un punto muy débil por cualquier tipo de animal, entonces me encanta ver así como, aún en tiempos antiguos, donde la cacería era como lo inicial. Y en buena teoría no se preocupaban tanto de tener así animales como mascotas, siempre los terminaban como queriendo a su propia forma, o sea, ya pueden ser, ver como representaciones de dioses son ellos o implementarlos en su vida cotidiana y ver cómo hicieron algo tan creativo como una ocarina que, o sea, sí el instrumento me encanta, que lo convirtieron en forma de un animalito, eso me encantó, fue demasiado lindo. Bueno, yo elegí no se me entiende muy bien, pero lo que elegí es el collar de vidrio. Lo elegí, es el que está abajo con blanco y azul. Lo elegí sobre todo por la explicación que recibimos durante la gira. Y es que este tipo de collar se utilizaba para intercambiar con las personas indígenas. Me llamó demasiado la atención porque siempre se ha repetido este discurso de que lo que se daba de intercambio era como cualquier cosa, que a la gente indígena eran como puros engaños, se les daba como cualquier artilugio ahí X de intercambio, pero ya con la explicación también tenemos este otro punto de vista de que tomando en cuenta que en la época hacer tanto espejos como objetos de vidrio, o sea, de cristal y demás, que era bastante complicado, ya podemos entender que de alguna forma este tipo de objetos se equiparaban, quizás no con el valor que le podemos dar ahora, ¿verdad? Al tema del oro, pero sí en cuanto a valor para las sociedades, ¿verdad? Para las personas europeas que llegaron a tener contacto con las personas indígenas. Entonces me gustó demasiado como tener esta segunda, como o este otro punto de vista, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Gracias. Bueno, a mí en lo personal, mi parte favorita y el objeto favorito, aunque era inmenso, fue la maqueta en sí. Pues bueno, primero la carrera, ¿verdad? Estudiar arquitectura y después porque es una de las formas en que uno puede representar mejor una idea y la realidad. Entonces, como, no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de ir a Guayabos algún día. Entonces, como ver la maqueta y luego recordar cuando era chamaco y fui a Guayabos y ver como esa jerarquía en la maqueta como que me, de cierta forma me volvió a poner en ese lugar. Entonces, eso y el hecho de que es algo que si llego a terminar la carrera, que ojalá que sí, voy a tener que hacer toda la vida. Entonces, eh, fue mi parte y mi objeto favorito, la maqueta y la representación y lo bien logrado que estaba. Bueno, yo elegí una de las figuras que estaba hecho con la técnica del núcleo, creo que se llama, porque para mí se me hace que el don artístico que tenían en ese momento estaba como muy desarrollado, porque había figuras que eran tan chiquititas como aretes o cosas así, que se me hacía increíble cómo las pudieron hacer. Se me hizo de los artefactos más bonitos que hubo en la exposición, entonces yo elegí eso por el nivel de detalle y la dedicación que hay que tenerle para hacer piecitas tan pequeñas con tanto detalle y tan bonitas. Yo elegí ese artículo, esa figurita de una persona, posiblemente un chamán, haciéndose él mismo o ella misma una modificación corporal, en ese caso como, no sé, como abriéndose los dientes, tal vez,
Entonces me parece muy interesante como uno, en esas épocas utilizaban como las modificaciones corporales para demostrar como jerarquía y todo eso. Y segundo, de lo bien acabado que está, ¿verdad? O sea, se entiende perfectamente la forma y lo que está haciendo la persona. Entonces me parece muy interesante. Yo escogí esa ranita, más que todo porque me pareció que era un artículo, por así decirlo, único en la colección, ya que contrarrestaba bastante bien con todos los demás, porque todos los demás como que siguen una misma línea, que si que este es hecho de oro, este es hecho de tela, mientras que esta ranita, o sea, y además, digamos, la mayoría de los artículos como que no intentaban ser como una representación como realista del animal, mientras que esta ranita, o sea, difiere tanto de material como que sí intenta asimilar, digamos, de verdad a una rana. Entonces a mí me pareció bastante curioso por eso, más que todo porque contrarrestaba contra el resto de la colección. Bueno, ¿verdad? Como anteriormente había mencionado, tengo un lugar en mi corazoncito siempre por los animales. Entonces, aunque no tengo un instrumento como una ocarina, solo tengo una guitarra llena de polvo, tengo peluches y tienen forma de animales. Y eso es lo que me encanta, o sea, ver las representaciones de la naturaleza en cosas tan cotidianas o tan simples que te pueden acompañar en tu día a día, no sé, me encanta. Y, y aún más ver cómo desde sociedades tan primitivas, en donde tenían otro tipo de prioridades, que lo siguieran implementando y se siguieran manteniendo hasta el día de hoy. No sé, me parece que es la verdadera experiencia humana de mantenerse real con sus raíces, especialmente con la naturaleza. Entonces sí, esos son dos peluchitos con los que duermo todas las noches. Son muy cómodos. En mi caso, lo que elegí es un quemador de aceite, o sea, de aceites esos esenciales para que huela bien las habitaciones. Lo elegí porque obviamente es un objeto hecho a mano, igual que el collar, y también es de un material delicado, ¿verdad? Porque es de cerámica. De hecho, ese se me quebró, pero como obviamente me gusta mucho y si es un objeto que ya tengo bastantes años de tenerlo, decidí repararlo y seguirlo utilizando. Y ahí, ¿verdad? Como que está ese asunto del valor que se le puede dar a un objeto y por eso me recordó como al collar. Bueno, lo mío, más que similar, yo creo que es lo mismo, que es una maqueta. Eh, ¿Y por qué elegí este objeto? Es porque en la maqueta uno siempre tiene que tratar de respetar el contexto, el lugar y por sobre todas las cosas, cuando uno diseña, el diseño no debería como ser el protagonista, sino al revés. El lugar siempre va a ser el protagonista y la maqueta o su diseño debería explotar esa belleza del lugar. Entonces, fue algo que vi en la maqueta del museo y pues ese es mi objeto, porque creo que ese respeto por el espacio es el que muchos nos hace falta, ¿verdad? Digo nos porque en algún momento he tirado basura también y a la calle y tal vez sin ser consciente de lo que estoy haciendo. Pero creo que a todos nos falta un poco de respeto por la naturaleza, por el espacio y porque y todos vivimos en el mismo mundo, entonces todos deberíamos respetarlo y siempre respetar el contexto en el que vivimos y en el que nos desarrollamos. Eh, bueno, yo elegí una figura. Realmente creo que es algo que se parece mucho al objeto de la exposición, porque serían como las figuras que hubo en ese momento. Entonces lo que observaban eran animales o cosas
por el estilo, los animales los diseñaban con alguna otra modificación o cosas por el estilo. Y creo que las figuras que uno tiene también representan como lo que a uno le gusta o lo que te rodea. Y por eso elegí como la figura de un juego que me gusta. Yo elegí, bueno, eso de ahí, es una diadema, entonces yo no uso diadema, sino que similarmente cuando me necesito amarrarme las greñas, uso una cola. Entonces, si obviamente si necesito amarrarme las greñas, como no sé, digamos que ahorita, uso una cola, parecía una diadema y ya está. En mi caso, yo escogí pues un machete, el cual sería, digamos, como el equivalente como moderno a una lanza, y siento que hasta cierto punto este machete, pese a que no es confeccionado por uno mismo, como lo hacían los indígenas con sus lanzas, digamos, el machete como que sí tiene ese valor que se usa, digamos, como para todo, digamos, como para el trabajo, y tiene un gran peso en nuestra sociedad, y digamos también tienen como un peso como social, digamos como en el legado, porque digamos usualmente como los machetes y ese tipo de herramientas, digamos, se suelen como heredar como de padre a hijo. Lo mismo, digamos, como con las herramientas del carro, digamos, las típicas llavecillas. Eso usualmente es algo que se va heredando a lo largo de la familia, y siento que es bastante similar, digamos, a las danzas que usaban los indígenas. Bueno, los animales que están en mi entorno. Primero está, siempre se me olvida el tipo de pajarito que es, pero creo que es pajarito come maíz. Nosotros tenemos como es que no es un árbol, pero es un poco de mata juntas. Y ahí ellos siempre, cada cierto tiempo ponen sonidito. Entonces, muchas veces les ponemos así como semillitas, o usted puede ver como cuando llegan, que están ahí como rebuscando lombrices en el piso para estarle dando de comer a los animalitos. No sé, eso me encanta, porque usted literalmente puede ver los pajaritos en el momento en donde llegan a poner los huevos, en donde crecen, en donde usted los ve ahí tiradillos en el piso intentando de volar. Y, y sí, son activos más que nada durante el día, y en la noche lo que hacemos es intentar como en una caja, de meterlos, porque tuvimos la mala experiencia de que no sabíamos que los gatos podían llegarle antes. Entonces, un día simplemente despertamos y ya no estaban, y ya estaban lo suficientemente chiquititos para aún no poder volar. Entonces, desde ese entonces intentamos de hacer eso. Y después también están los mapaches, que a veces los confundimos por gatos, pero eso más que cerca de donde vivo, hay como un río. Entonces cuando es de noche, en contrario a los pajaritos, ellos suben, y cuando es de día, ellos están ahí metidos. Entonces, pero es súper curioso porque, bueno, hay un vecino que no se termina nunca las comidas, entonces simplemente las tira a la calle. Y eso es lo que más se alimentan los mapaches, por lo menos aquí. A veces tienen el descaro de subir por el techo y se meten atrás, entonces están comiendo basura. Entonces esas son como las dos principales cosas que comen, o a veces se pelean con los gatos. Eso es como los mapaches por aquí. Muy bonito, bonitas experiencias. En mi caso también elegí a los come maíz, porque también llegan bastante como donde yo vivo. De hecho, les dejo agua todos los días para que se vengan como a bañar y a tomar un poquito. Obviamente la cambio regularmente, pero o sea, me parecen como muy bonitos. Y al menos en donde yo vivía antes, bueno, al menos donde nací, tampoco veía
de ese tipo de pájaros y mucho menos veía el segundo animalito que son las vivaneras. Las vivaneras, obviamente cuando me vine a vivir acá a San José me sorprendió mucho. Primero ver que no son agresivas como tal, o sea, no son arañas, pues ya he tenido que sacar varias de la casa, no son arañas como muy territoriales o que reaccionen mal, de hecho normalmente nada más se asustan, entonces me sorprendió mucho el contraste de que, verdad, es como la araña más venenosa, pero no, es muy fácil como de tratar e incluso de transportar. Entonces esos son como los dos animalitos que más noto, o que para mí son como más notorios de mi entorno. Yes. Bueno, yo elegí el coyote porque yo vivo a la par de un parque, un bosque, digamos, que es el Parque del Este, aquí en San Pedro, bueno, subiendo a Montes de Oca y a San Rafael. Y los maes ahí tienen una familia. Y una vez andaba acampando ahí y que si se comen un chiquito. Bueno, no es de reírse la historia, pero fue cierto. Pero, o sea, la experiencia quedó ahí. Y, y, y es que a los maes los han ido desplazando, digamos, de sus territorios y ellos buscan de dónde meterse. Entonces, hay muchos, digamos, ha habido casos de atropellos en una calle que ellos tienen que cruzar para pasar de un área verde a otra. Entonces, son muy comunes ahora, cosa que no era hace 10 años, digamos, tengo 19 años de vivir aquí y hace 10 años no era tan común. Y por el sonido, que todas las noches y los escucha uno aullar, ¿verdad? Porque se han ido reproduciendo. Era una pareja al principio y según tengo entendido en el Parque del Este nada más, ya se contaron como 18 y hay otra área verde más hacia Sabanilla, digamos, que le pertenece como a la municipalidad, donde últimamente se han avistado también. Entonces, cómo ha ido creciendo en ese periodo de tiempo, ¿verdad? El otro es no sé cómo le llaman aquí, ese es el pájaro nacional de Nicaragua, que se llama el guardabarranco. Creo que aquí le dicen bobo. Eh, y creo que le dicen bobo porque cuando uno le tira una piedra no se mueve. Eh, bueno, me sorprende que lo veo más aquí, digamos, que cuando voy a yo soy nicaragüense, entonces cuando voy a Nicaragua casi no veo, pero cuando estoy aquí, sí veo mucho en el entorno. Entonces, son dos animales que están aquí cerca y que uno puede avistar con regularidad realmente. Ok, yo vivo en Ipis, vivo bastante cerca de Coronado y por estas zonas hay muchas personas ganaderas o por el estilo. Y por mi casa, de hecho en las mañanas, como a las 7 de la mañana, bueno, no, como a las 6:30, antes de ir a la U, siempre hay como 3 vacas que se escapan y pasan por la calle, están por la calle, hacen una presa, así. Pero se me hace muy curioso como las vacas, no sé, siento que juegan con la gente que está ahí y nada más como que se escapan y huyen de ahí. Y no sé, se me hacen como animales muy, muy curiosos. Y además, mi casa está un poco metida como en la montaña. Por lo que es muy común ver muchísimas arañas y no son arañas chiquititas, son arañas bastante grandes. Yo antes le tenía mucho pánico a las arañas, pero como que estar conviviendo tanto con ellas me ha hecho sentirme más segura a su alrededor y la verdad como que ya les perdí mucho el miedo y se me hacen animales muy, muy curiosos y muy bonitos realmente. Bueno, yo vivo en San Isidro de la Juela, es como carretera al Poás, básicamente, es la mejor referencia que puedo dar. Por las noches es muy común ver luciérnagas. De hecho, yo ahorita literalmente puedo salir y en cualquier momento puedo ver luciérnagas. Entonces es algo que es bastante común por acá. No sé, me parecen animales como bastante sorprendentes el hecho de que tengan una bioluminiscencia y se ven muy bonitos, de hecho.
En la noche se ve un bonito espectáculo ver las luciérnagas. Y el murciélago, ayer se me metió un murciélago en la casa, en el cuarto, entonces, primero yo nunca había visto un murciélago acá, pero como ayer se me metió en el cuarto, entonces decidí colocarlo porque al parecer sí hay murciélagos en esta zona. Entonces, sí, fue un hecho bastante curioso. De hecho, ayer al cuarto y ver un murciélago ahí volando, pero sí, al parecer existen por acá. Bueno, yo soy de Tacacurí, de Alajuela. También más o menos puedo agarrar de referencia a Puas, que queda como cerquita, un toque más abajo de Puas, digamos. Digamos, por donde yo vivo, yo he tenido la chance de ver tucanes, o sea, usualmente, digamos, como en los árboles que están como en medio de los cafetales, usualmente vos puedes encontrar como tucancitos, una familia, es bastante común verlos. Eh, de vez en cuando, como cada semana, 2 semanas, es que yo veo esos tucancitos cuando me bajo del bus, ahí yo puedo ver esos tucancitos. Y digamos, también, digamos, por donde yo vivo, se pueden ver, digamos, este tipo de puercoespines. Yo los llamo los puercoespines latinos, porque no son como los gringos, que son como todos, es que sí, son todos diferentes, que son como un tanque más bien los gringos. Estos más bien son todos chiquiticos y tienen una cola como la de un mono, como para ayudarse a trepar en los árboles. Y pues los pongo porque un día se metió uno en mi casa, estuvo todo el día y estos son nocturnos, entonces pues estuvimos como volando como para que como para que los perros de mi casa no lo molestasen y luego así como a las 5 de la tarde se fue de nuestra casa, y de cariño le pusimos Alfonsina porque era mujer, pero no hemos vuelto a ver a Alfonsina, para mí fue, digamos, como que yo no sabía, digamos, siquiera que existían este tipo de porcoespines, la verdad, hasta que lo vi dentro de mi casa. Y en realidad, digamos, como que tampoco es tan usual ver este tipo de animales en sí, tanto el tucán como el puercoespín, ya que por mi casa se ve mucho más como zarigüeyas, serpientes y ese tipo, uy, o pajarillos, pero digamos, ver como este tipo de animales es menos común, pero sí me parece sorprendente que estén por mi zona. Bueno, continuando. Pequeño paréntesis a mi historia con Alfonsina. Pero bueno, sigamos. Este, entre mis animales favoritos, tengo varios, pero lo que más me costó pensar fue como cuál resonaba más conmigo. Cuando fui a preguntarle a mis papás para un poco de inspiración, me dijeron que un oso perezoso, entonces por orgullo tuve que escoger otro animal. No, mentira. Muy honestamente, sí me identifico bastante con los mapaches, porque todo el mundo los ve como seres rabiosos, todos sucios y básicamente, entre comillas, como una peste, pero siento que son más que eso. O sea, son increíblemente inteligentes. Siento que si usted de verdad se puede dedicar como a domesticarlos, se pueden comportar como un perro, como un gato mejor. Ellos viven a base de las comidas que le den los humanos, pero al mismo tiempo saben como muy bien sobrevivir por su propia cuenta y siempre tienen como ese instinto de que aunque todo el mundo los mal, tienen esa mala fama de estarse rebuscando en la basura y así, si ustedes notan, ellos siempre como que intentan de limpiar la comida antes de comérsela y eso es lo que nadie habla y siento que eso me identifica mucho porque no todo es lo que parece y aunque usted por fuera puede parecerse una persona desordenada o que a veces anda con el pelo despeinado, o que mi pelo es como muy
así. Entonces, tal vez por fuera me pueda ver como una persona desarreglada, un poco desinteresada, pero por dentro sé que sí intento de mantener como ese cuidado por las cosas y como esa conciencia, para así decirlo, de tener como por lo menos mi entorno limpio y esas cosas. Entonces, sí, siento que por eso me identifico mucho con los mapaches. Y también porque paso viendo videos de mapaches y yo, ah, soy esa. Entonces, sí. Bueno, a mí también me costó elegir como un animal que se pareciera a mí, porque también estaba pensando como en muchos que me gustan un montón. Pero al final elegí al yaguarundí, que también, bueno, es que de hecho se suele como confundir con el puma y así, pero, pero no, porque es un poquito más pequeño y con un color distinto. El yaguarundí a mí me gusta mucho porque, bueno, sobre todo me gusta como su nombre, o sea, sobre todo podemos decir este epíteto de yaguarundí, ¿verdad? Porque también se le conoce como león breñero. Pero me gusta mucho este nombre porque proviene de una lengua que es el guaraní, que es una lengua como que se habla muchísimo en Paraguay, sobre todo y en general en América del Sur, en Bolivia, en Brasil, en Argentina y demás. Entonces me gusta mucho como a nivel etimológico porque significa eh, se me fue, carroñero pardo, ¿verdad? Que haciendo alusión al color de su pelaje, que normalmente es como oscurito. Yo digo que sí se parece a mí porque a pesar de que es un felino, tiene hábitos como sumamente diurnos. O sea, es un felino que sí tiene mucha actividad durante el día, también en la noche, pero sí muchísimo durante el día. También es muy difícil de ver, es muy difícil de encontrar. Y ahí le ayuda muchísimo ese pelaje que tiene y también que no es un felino grande, de hecho es un poquito más grande que un gato doméstico. Y entonces yo diría que esas características se parecen un poco a mí, ¿verdad? Porque yo soy de hábitos diurnos, pero también me puedo acomodar en la noche. Entonces, digamos que por ahí, y también que no se deja ver mucho. Yo diría que igual casi no salgo como de mi casa, de mis espacios seguros, y por eso me identifico de alguna forma con el yaguarundí. Ok, entonces, eh, para mí, mi animal favorito es el lobo. Creo que siempre lo ha sido, o desde que tengo memoria lo ha sido, porque soy de una familia muy, ¿cómo se dice? Dispersa pero unida. Estamos dispersos en diferentes países, pero como que siempre estamos en contacto, siempre tenemos esa conexión. Y el lobo es un animal de manada, digamos, y sobre todo el lobo alfa siempre está como en pos de proteger a su manada y velar por ella y el sustento, ¿verdad? Y todo eso. Bueno, las hembras tienen un papel súper importante en la manada, según lo que he leído. Y creo que de cierta forma, con mi trabajo y con mi forma de vivir, digamos, siempre he tratado de aportar en la familia y es como eso de siempre estar, no tratar de ser una carga, no es que me sienta una carga a veces, pero más que ser una carga, ser un apoyo dentro de mi familia, siempre me ha gustado eso, digamos, y siento que es como una responsabilidad mía hacerlo. Entonces, me identifico por eso, con mi lobo y como por su lealtad, digamos, y todo el desarrollo que tuvo a través de la historia para la domesticación del perro y que el perro se convirtiera pues en el mejor amigo del hombre. Entonces, como esa es la analogía que tengo para decir que es mi animal favorito. Ok, yo elegí el delfín. La verdad, también tengo un dilema entre muchos animales, pero el delfín creo que es uno de los animales que se me hacen como más bonitos y creo que cada uno tiene como cierta personalidad y son como muy únicos.
También yo amo el agua, el océano, nadar. Entonces, sí, como que creo que el delfín abarcaba muchas cosas que a mí me gustan. Además de que son animales súper, súper inteligentes. Y aunque yo sé que los delfines hacen cosas muy raras y tienen comportamientos muy extraños, no sé, creo que eso les da como cierta personalidad y cierto toque diferente que no son como el resto de animales. Entonces, no sé, se me hacen muy, muy interesantes y tengo como 3 delfines de peluche, sí. Bueno, yo elegí el perezoso porque es muy lento, como yo, jeje. O sea, me parece un animal bastante interesante en el sentido de que como evolutivamente es un animal en apariencia lento, inútil, que no hace nada, pero el bicho sigue ahí sobreviviendo hace millones de años. Entonces, ¿di por qué? Entonces, no sé, es un animal que siempre está con, usted lo ve y siempre están con un mood ahí, relax, relajados, como que siempre están riendo. Entonces los veo y digo, soy ese. Y pues sí, su forma de andar por el mundo me recuerda un poco a mí o a lo que quiero ser. Eh, Soy una persona algo lenta y como que prefiere tal vez mucho conservar sus energías y todo eso. Entonces, es literalmente lo que un perezoso hace. Entonces, a veces me comparo como un perezoso. Bueno, yo escogí, digamos, como mi animal con el cual yo me sentía identificado a un carnotauro. Yo sé que es una elección un poco, pues, extraña, pero y tiene un contexto que lo justifica, y es que, digamos, yo cuando era pequeño, digamos, tenía como almanaques de animales y de animales prehistóricos y así, me gustaba mucho leer sobre animales, pero digamos como que siempre le tuve como un cariño especial a los dinosaurios, más que todo porque veía una serie que se llamaba Dino Rey, y mi, digamos, dinosaurio favorito de esa serie era este Carnotauro azul con amarillo. Y digamos, la cuestión es que este Carnotauro en la serie tenía una personalidad, digamos, como específica, digamos, como que yo antes era menos social, y digamos, este Carnotauro pues era como un toque tímido, había como un Triceratops que era como mucho más extrovertido, y luego también había como un Parasaurio también que tenía otra personalidad, y yo me identificaba mucho más, digamos, con el Carnotauro. Este, digamos, tenía como poderes de viento, y yo siento que el viento es un elemento que siempre se ha relacionado, digamos, como con la tranquilidad, o sea, como con la armonía, con la paz, y yo siento que yo soy una persona que apoya mucho eso. Cuando era pequeño, yo sí era un toquecillo más violento, pero luego ya hice como un pacto de paz y armonía, y digamos, ahí como que ya me sentí más identificado con el elemento del viento. Y digamos también, digamos, este Carnotauro, pese a que era tranquilito y de la paz y armonía, cuando digamos, había un conflicto que él tenía que ir a pelear, digamos, él no se echaba para atrás, él no tenía ningún problema, él iba y peleaba contra quien fuese, eh, y digamos, y salía adelante. Y siento que también eso es algo con lo cual me siento identificado. Bueno, ahora pues vamos a hablar sobre las amenazas que hay hacia nuestro patrimonio ambiental. Yo primero voy a mencionar digamos, como agricultura, sobre todo el uso de agroquímicos. Digamos, yo siento que, sobre todo, bueno, sobre Cristian y yo, digamos, que somos como una zona como muy cercana, podemos ver que, o sea, tenemos como el mismo entorno de cafetal, y digamos, o sea, creo que podemos testimoniar, digamos, que se usa mucho agroquímicos, la gente sale a bombear casi que una vez por semana, con casi que mínimo. Y digamos, pues eso y pues tiene un efecto hacia los acuíferos de la zona, evidentemente, y también hacia las aguas y así, en sí, a todo el sistema acuífero de la zona lo afecta en gran medida.
En nuestra zona también, digamos, se presentan mucho las quemas ilegales. En los cafetales muchas veces tipo prenden fuego, o sea, los cafetales porque, digamos, le tienen como un rencor al dueño del cafetal, no sé, porque no, alguna cuestión que si de un alquiler o algo así, o problemas, digamos, con el narcotráfico también, digamos, entonces ellos van y donde los finqueros y les realizan una quema. O bueno, a veces las quemas son accidentales, pero o sea, si hay como esa malicia muchas veces detrás de las quemas. Bueno, y no sé, voy a dejar a mis compañeros que continúen. En lo personal, siento que, bueno, en comunidad, por lo menos por donde vivo, no hay así como mucha quema o creo que lo más que puede haber de contaminación, lo que cae dentro de lo que comúnmente se usa es el humo de los carros y esas cosas, pero sí siento que no es el típico cacería en donde van a buscar con pistolas o con armas o con fines 100% recreativos, pero como dije antes, aquí hay como muchos animalillos que vienen del río y pueden terminar siendo peces, aunque muchas veces terminan ayudando, o sea, a quitar las verdaderas pestes o a estar regulando esas cosas, pero por ejemplo, los mapaches muchas veces ahí dejan como el veneno y obviamente los maes van a morir porque ellos comen de todo. Entonces, eso genera como más problemas a nivel de la comunidad, porque ahí es donde empiezan a venir los malos olores, de dónde vienen, o solamente hay como un poco de mapaches muertos ahí juntos, o en animales en general. Entonces, siento que eso es como lo que más ahorita está destruyendo, por lo menos en el área en donde vivo, que siento que hay mejores formas de arreglarlo, porque al final del día no todos son fan de los animales y es 100% entendible que muchas veces más bien pueden afectar hasta las propias mascotas o ellos mismos o la seguridad de los niños, porque aquí hay como muchos niños, pero ponerles veneno y hacer ese tipo de cacería no siento que sea justo y ni con los animales, ni con la naturaleza en general, ni con uno mismo, que uno tiene que estar viviendo esas injusticias día a día. Entonces, sí, al menos eso es en mi comunidad lo que más está afectando como el patrimonio cultural. Eh, no sé han visto esos rótulos que tienen algunas personas en las casas de se hace flete por tanto, ¿verdad? Y le botamos los escombros y todos esos escombros van para el río, ¿verdad? Y los tiran ahí a Hache, digamos, y todo eso genera toda una problemática porque al fin y al cabo están acabando con las venas, digamos, de San José, que son los ríos, y se da mucho con el río Torres, que muchas personas tiran la basura. Una vez estábamos trabajando un proyecto en el río Torres y literalmente las casas que estaban arriba en Guindo, digamos, que hay en Guindo, los más iban, agarraban las bolsas de basura y la tiraban al río, así, no importaba si la gente los estaba viendo o no, les daba igual. Entonces creo que es una problemática muy grande porque es ¿cómo se llama? Un corredor biológico que implica que mucha especie vive ahí, que de hecho hay mucho mapache, mapache no, perezoso en el corredor que está ahí por el parque, el biológico, el Simón Bolívar. El área que está fuera del parque, que sigue siendo verde, hay mucho perezoso, de hecho, que uno puede avistar a simple vista, valga la redundancia. Y todo eso, digamos, se ve afectado a partir de la contaminación de los ríos. Hubo un programa en el cual estaba funcionando, empezaron a ver de nuevo peces en el río y al final se fue a la basura por una vara del gobierno. No sé si el gobierno, tal vez de la municipalidad, tal vez del gobierno local. Y pues todo eso se empezó a afectar, digamos, tipo como cuando estábamos en pandemia, que en Venecia se empezaron a ver los desfiles de nuevo en Venecia y todo eso, digamos, algo así pasó en el río, que como que la gente se le está obligando a respetar, pero se abandonó el programa y de nuevo desaparecieron los pececillos. Y otra cosa que se ve mucho
De nuevo, yo tengo 19 años de vivir acá y antes yo donde vivía eran prados y habían vacas y cafetales y todo, ¿verdad? Y ahora lo que hay es un montón de edificios. Entonces, como tanto el ambiente ha cambiado como la vista y todo. Y no hay una planificación donde se tome en cuenta la naturaleza, digamos. Siempre es como el hombre tiene el poder, el hombre tiene el dinero y donde yo compre y mi poderío pueda, digamos, respecto a monetario, pues me da igual el resto. O sea, no me importa la naturaleza. Es mi tierra, es mi dinero y hago con él lo que quieran. No hay una planificación ni nada que los esté, bueno, sí existen, pero no los respetan. Que evite que eso suceda. Entonces creo que eso es algo muy grande. En lo local, en lo tal vez un poco más a las afueras, en Guanacaste. No sé si ustedes han escuchado del grupo de ingeniería aeroespacial, que hay varios aquí de ingeniería, de mecánica, que ellos, bueno, yo estoy trabajando con ellos en un proyecto en Guanacaste con la conservación, perdón, no, con la prevención de incendios en el bosque seco, en el área de protección de Guanacaste. Y ahí hay una problemática de cacería, donde los madres literal le pegan fuego al bosque seco en verano, o sea, y el viento soplando súper fuerte, se queman hectáreas de hectáreas en minutos. Y, y, y lo hacen por rencor, porque no los dejan cazar, porque mientras los bomberos están ocupados y los guardados que están ocupados en el incendio, ellos son libres de ir y a cazar al venado, digamos, que no les había hecho nada. Y hay un trabajo muy fuerte de concientización, pero al fin y al cabo, como que esas familias, digamos, porque son pocas, de hecho, que generan mucho problema, es muy difícil tratar con ellos, pero aunque sean muy pocas, nos explicaban los bomberos que el daño que causa una sola persona en esas áreas es demasiado grande en pocos minutos, entonces como que hay un desinterés por lo natural en esas pocas familias, ¿verdad? Porque se ha hecho un gran trabajo, por lo menos en la gente joven, que me recuerda también una comunidad que está yendo para Turrialba, se me olvidó el nombre, es productora de caña, hay una beneficio de caña ahí también, donde se exprime la caña, Juan Viñas, que ahí se trabajó mucho con los niños y digamos, hay un programa de reciclaje bastante grande ahí y al principio, como la basura, el camión de la basura no recogía las bolsas, los madres iban y cogían las bolsas y se las tiraban a la municipalidad enfrente. Entonces trabajó mucho con los niños y los niños fueron los que empezaron como a decirle a los papás, ¿por qué esto no se está reciclando? ¿Por qué no estamos cumpliendo con lo que dicen? Queremos ayudar a la naturaleza. Y hoy por hoy, digamos, es una comunidad organizada donde todas las personas reciclan y usted ve lo bonito del lugar, ¿verdad? El beneficio de la caña sigue ahí y genera mucha contaminación, pero por lo menos hay una parte que está tratando de hacer un cambio. Entonces yo creo que como ese tipo de cosas eso es lo que nos hace falta aquí en Chiapas. Es que Chiapas está como tan industrializado que como que se le da poca importancia a eso. Perdón, ya hablé mucho. Bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver, más que todo, como San José es la capital, eh, crece demográficamente como muy desmedido. Eso hace que las construcciones que se hagan no sean completamente planificadas por la velocidad a la que crece la población. Por ejemplo, alrededor de los ríos que se hacen en las casas de la gente que no tiene hogar o lo que hacen en el hogar como pueden, hacen las casas alrededor de los ríos, no tienen desagües, no tienen cableados eléctricos correctos. Esto también genera demasiada contaminación, digamos, como en los ríos, inclusive a la fauna que hay en el lugar. Afecta mucho los árboles y como estas personas no tienen la conciencia de en dónde podrían establecerse, no tienen los recursos tampoco, es muy difícil como nada más sacarlos del lugar y ya. Es una situación bastante complicada y aunque se quisiera arreglar los ríos que hay en estos lugares, no es como que sea un cambio que se pueda hacer tan rápido, ¿sí? Mm, mm. Es algo que debe
ser planificado con mucha antelación y por cómo se desarrolla el país, creo que va a ser algo complicado de cambiar en un futuro. Pero eso es como lo importante del asunto, que uno debería preocuparse por eso. Digamos, si nosotros somos los profesionales del futuro, como que estamos haciendo para cambiar eso. Y algo interesante es como, de hecho, San José se está, la gente se está yendo de San José, porque es demasiado, digamos, la gente se está volviendo loca en San José, y todas esas torres de San Pedro es un proyecto del gobierno para atraer de nuevo a la gente joven a San José, porque es donde se produce el Producto Interno Bruto del país. Entonces, como sí, lo importante es hacer plata y la naturaleza nos vale. Suena feo, pero así es. Bueno, ahora vamos a tratar el conflicto que hay con los territorios indígenas y parte que el Estado históricamente pues ha otorgado los territorios indígenas pues primeramente a las personas indígenas, pero luego digamos como que ha como aprovechado como un hueco legal ahí y le ha pasado esos territorios indígenas a personas no indígenas. Y ya luego como que después de unos cuantos años el Estado llega y se retracta o a veces ni siquiera se retracta del otorgamiento. Y de cualquiera de las dos formas hay un conflicto de intereses eh, entre, entre las personas no indígenas, que usualmente son como finqueros, ya sea de gran escala o menor escala, o contra los indígenas. Y digamos, ambos consideran que están en su pleno derecho y esto lo consideran porque el Estado les dio en su pleno derecho esos terrenos. Entonces se arma un conflicto y pues, o sea, no está tan claro, digamos, el qué tan o sea, no es como blanco y negro la situación, porque digamos, tampoco puede llegar y decir, ok, entonces vamos a agarrar todos los territorios indígenas que están en manos de finqueros y se los vamos a dar mañana a los indígenas. No es tan sencillo, güey, porque eso, pues al fin y al cabo es un sector primario, y que eso tiene una influencia en la zona y en la economía de la zona y así, o sea, no es tan sencillo, porque en esa parte estarían siendo afectadas también las personas indígenas por, por todo eso. Entonces habría que ver, digamos, cómo se administra esa cuestión. Y yo más que todo quería tratar este tema, digamos, ya que aquí tenemos como bastantes ingenieros y también tenemos un arquitecto, podemos tratarlo como con los proyectos que usualmente nos tocan a nosotros, como para ponernos en esa situación, porque digamos, hay veces que los proyectos, digamos, como tipo torres eólicas o una represa eléctrica como la del Diquis, que al final se tuvo que cancelar por problemáticas de este ámbito, digamos, hay que ver, digamos, si eso es viable, porque, porque digamos, o sea, a veces no hay como mucho quite porque, digamos, o sea, a veces el mejor lugar para poner una torre eólica queda en un territorio indígena y pues, o digamos, para ayudar a la gente de esa zona, el mejor lugar que hay, digamos, por su, pues así como por el terreno, digamos, por las dimensiones del mismo y así, suele ser un territorio indígena y no sería, digamos, como la primera vez que se negocia con los indígenas, digamos, como para poder efectuar un proyecto de estos. Y entonces yo quería como abrir ese debate de qué tan correcto es eso, hasta qué punto es correcto eso, hasta qué punto es justificado el llegar y decir, hey, indígenas, podemos hacer este proyecto en su territorio que se supone que no podemos tocar. Yo lo que pienso respecto a eso es que, primero, yo creo que el ICE es una institución que ha hecho muy bien al país. Espérate, Lorena tenía la mano Ay, perdón, levantada. perdón, 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 No, perdón. está bien. Nada más un pequeño como paréntesis antes de que ya vayan a hablar de eso, que sí está súper interesante. Nada más quiero decir que obviamente, lamentablemente, antes de poder hablar de todas esas cosas, el proyecto
bueno, el acercarse a tanto a la población indígena como no indígena va demasiado lento. Al menos yo estaba revisando noticias y en diciembre del año pasado todavía seguían diciendo que todo está bastante enredado, que apenas estaba reuniendo un grupo de personas técnicas para empezar a abordar el problema. Sí se han hecho algunos, sí se han tomado alguna información, pero todavía no, o sea, va demasiado lento. Al menos, sobre todo donde está el corazón del problema, que es en Chinaquisha, todavía está muy, muy, muy lento. O sea, como, no sé si decir en pañales o menos, ¿verdad? Entonces, sí es como muy chiva ir planteando como proyectos y todo, pero en realidad la problemática también, aparte que he visto, hay muy pocas noticias de esto, o sea, como muy poco seguimiento, como que está ahí como por debajo y como muchas cosas que pasan en este país, avanza demasiado lento, o sea, técnicamente no está avanzando, pero nada más ahí como para poner la parte fea, negativa de cómo está la situación actualmente. Sí, no, de hecho eso es súper interesante porque, bueno, primero, por la línea que iba primero, que el ICE es una organización, institución, perdón, que con todo y todo ha hecho muy bien al país, tanto que Costa Rica exporta, ¿verdad? Vende electricidad a países centroamericanos, no sé si a Latinoamérica, toda Latinoamérica, pero el problema, que, por lo menos desde mi profesión o de lo que estudio, y ya se ha hecho, digamos, es la movilización de las personas indígenas. El problema no es la movilización, el problema es que la movilización se piensa para personas de ciudad. Entonces se les diseña una casa cuadrada cuando ellos están acostumbrados a espacios circulares donde todo el mundo puede ver a todo el mundo. Entonces es como, no hay un estudio apropiado de la habitabilidad, de la vivienda, de los espacios, del día a día que ellos tienen para desarrollarse como personas, digamos, como seres humanos, sino que se les impone un espacio cuadrado, un espacio dividido, que ellos las divisiones por lo general no las tienen, entonces es como no hay realmente un interés en generar espacios habitables para ellos, sino que simple y sencillamente se piensa en vamos a generar energía y vamos a favorecer al país con esto, y la electricidad va a bajar, no sé cuándo, porque siempre sigue subiendo. Entonces es como muy contradictorio, como quieren hacerle bien al país, pero al final no le hacen bien a las personas que deben hacerle bien para poder implementar esas ideas que tienen, que no son malas, ¿no? Yo pienso que los proyectos en sí no son el mal. Yo creo que el mal es no pensar en las personas que se van a ver afectadas respecto a los puentes, respecto a las personas que viven cerca de los ríos, no solo cerca de los ríos, hay comunidades de personas que viven bajo los puentes, que tienen sus hogares bajo los puentes. En San José, digamos, usted va a barrio, ¿cómo se llama ese barrio ahí? Barrio Dentes. No, no, Barrio Dentes aquí es más abajo. No me acuerdo, ese que es muy victoriano. Pero usted va debajo de los puentes y vive demasiada gente en los puentes y son hermanos y todo, y uno pasa por ahí, porque hay rutas, digamos, que uno pasa y lo saludan a uno y le piden comida y la vara, y es súper impactante ver eso. Entonces, como yo lo que pienso es que el gobierno debería preocuparse por generar vivienda social, que sea vivienda social, no una vara que se hizo, un estudio que se hizo primero por instituciones no nacionales, sino por gente que lo único que le interesa es la producción de dinero, que lamentablemente vivimos en una sociedad súper capitalista, que no hay nada malo con el capitalismo, solo que nos ciega el amor al dinero, ¿verdad? Eh, eh, por lo menos desde esa perspectiva, digamos, yo pienso que no es tanto el invadir el espacio de los indígenas, sino que no se les está dando el tratamiento a los indígenas adecuados para generarles viviendas que asimilen o que traten de aproximarse al día a día, porque de hecho hubo una comunidad que sí se hizo, y lo que los maestros hacían, no sé en cuál comunidad fue, esto me lo contó un profesor de arquitectura,
los maes literalmente usaban las casas que les dieron como bodegas y en las noches se iban a dormir a sus chozas redondas porque ese era su espacio, ese era donde querían dormir, porque no se asimilaba su habitáculo a lo que ellos están acostumbrados. Entonces, es como, no hay nada de malo con querer desarrollar al país, sino como hacerlo de buena forma y hacerlo, hacer todo bien, es lo que hace falta, bueno, desde mi perspectiva, ¿verdad? Sí, incluso eso va mucho más, o sea, el tema es mucho más turbio porque ya no solo involucra el no darle las tierras a las personas indígenas nativas, sino que implica también ahora matar a los líderes indígenas y cualquier persona que ose como intentar llevar la contra, que es de lo que en ese contexto se requiere, pues se necesita lucha, una oposición que esté en contra de esos intereses en particular. Y la cuestión es que matan a los líderes que están llevando esos movimientos. Por ejemplo, no sé, los famosos casos de Sergio Rojas y Jerry Rivera. Sergio Rojas muerto en el mismo territorio de Salitre, donde está ahorita la lucha esta contra la empresa esta del Monte, en el mismo lugar, en el mismo lugar prácticamente donde mataron a Sergio Rojas. Entonces, es algo que tal vez ha salido como un poco de de las manos. O sea, ya al llegar a tener que asesinar líderes indígenas ya es algo bastante turbio y queda bastante por analizar. Sí, no, yo pienso que esa vara es súper interesante porque al final nos remontamos a la colonia y lo que vimos en el museo, ¿verdad? Del oro, porque eso era lo que hacían los españoles, mataban a los líderes en las revueltas y, con eso lograban la conquista. Un caso es el de Tabarce, digamos, que ahí fue Juan de Caballón el que llegó y el MAE masacró a dos hermanos que eran como los líderes y es como eso lo estamos viviendo hoy en día, como en qué nos diferenciamos de los colonizadores, por lo menos esas empresas, y que no estaba enterado de eso del monte, porque yo creo que el monte al final como que, no sé si es lo mismo o hay una conexión ahí con las bananeras, como que fue una evolución, cómo se llama? United Fruit Company era, la United Fruit Company, que al final hoy por hoy es el monte, creo, no sé, pero esa conexión está súper interesante. Sé que están conectados de alguna forma, no puedo asegurar de que sean lo mismo, pero al final es explotación, toma otro nombre porque el pasado no se puede recordar, porque entonces la gente se pone mal, porque obviamente se va a poner mal, y está bueno que se ponga mal, porque hay que reaccionar contra todo eso que se hizo, ¿verdad? Que fue injusto, pero no sabía eso del monte, digamos, que era la empresa que estaba ahí metiendo presión. Sí, fijo, igual toda esa gente es la misma rata, son las mismas ratas, ¿verdad? O sea, sabe. Y sí, al final el problema ahorita es que están instalando, Del Monte está instalando piñeras, ¿verdad? Y eso sabe cómo contamina una piñera de terrible en los territorios de Salitre. Entonces, está una lucha bastante fuerte contra eso que está haciendo Del Monte, que es terrible. En medio de todo este, digamos, como conflicto que se da, digamos, entre finqueros, indígenas, y bueno, o sea, nosotros con el caso que estamos planteando de como desarrolladores, como ingenieros y así, digamos, los indígenas, pues, al fin y al cabo van a perder, digamos, como su patrimonio y tanto el tangible como el intangible. Y digamos, claramente el patrimonio tangible es evidente cuál es el lugar físico que ellos tienen, digamos, porque digamos ahí pueden tener, digamos, un sitio de ritual, que digamos que si ellos son trasladados por X o Y razón, tipo que se va a inundar el área, como si no me equivoco, eso había pasado para uno de los volcanes, una represa geotérmica, si no me equivoco, para la Laguna de Arenal, creo que eso había pasado. Eh,
digamos, ellos van a perder su territorio físico, el cual es su patrimonio tangible. Y también, digamos, cuando bajo todo este proceso, digamos, de la colonización a los cuales ellos han sido sometidos ya hace, como desde hace 500 años ya, ellos han ido perdiendo su patrimonio intangible, sus creencias, su lengua, o sea, su cultura indígena en sí. Yo no sé, no sé, digamos, cuántos grupos, o sea, sé que hay 8 grupos indígenas. El día de la presentación sabía de 7. Se me olvidó ese grupo indígena que pasa de Panamá a Guatemala, no, que pasa de Panamá a Costa Rica, que se me va el nombre en este momento. Ese no sabía que existía, la verdad. Pero, digamos. O sea, me imagino que hace 500 años, me imagino que aquí habían muchos más grupos indígenas, entonces también se han ido extinguiendo estos grupos. Y pues si no se hace un esfuerzo, y pues podríamos terminar teniendo 7 grupos indígenas, como yo creía de manera ignorante el día de la exposición, digamos. Sí, y de hecho es algo que ha ido pasando, por ejemplo, con las lenguas, que antes teníamos 9, ahora solamente quedan 8, y también cada vez quedan menos personas hablantes, ahora se conocen más semihablantes, pero no es lo mismo. Y como lo decías a Javier, si se pierde la tierra, es parte de ese patrimonio material, es que pierden bastante de lo que son, ¿verdad? Uniéndolo con lo que decía Isaac, es que si no tienen el territorio que deberían tener, ¿verdad? Que al menos ahora solo quedan esos 24 territorios en los que están dispersos los grupos y no pueden construir sus casas, sus chozas, ¿verdad? Como siempre lo han hecho, y obviamente, como lo puse en el chat, es que también si se les saca esos territorios, van a seguir perdiendo materiales que usan en la cotidianidad para hacer ¿verdad? Desde los envases en los que comen, ¿verdad? Transportan alimentos y demás. Si se les mueve hacia lugares, digamos que más urbanizados, ¿verdad? Si se puede decir, van a ir perdiendo más y más de esos materiales que ya de por sí les queda pocos, y también se pierden técnicas con el paso del tiempo, o sea, se pierden demasiadas cosas. Entonces, poco a poco solo les va a quedar parte de ese material intangible, ¿verdad? Como que la mayoría de los grupos de acá de Costa Rica no tienen escritura, entonces lo que son su cosmovisión se transmite de forma oral, y verdad, eso es como lo poco que les va quedando, pero por eso es tan importante que se mantenga el tema de las tierras. Yo también, digamos, como haciéndolo de manera personal, digamos, como la pérdida del patrimonio tangible, digamos, yo quería como relacionarlo con el caso, por así decirlo, de Cristian y yo, que somos como muy cercanos al PUAD, digamos, y digamos, si se plantease, digamos, hacer una represa como geotérmica o hacer una laguna o algo así, como se hizo previamente en otros volcanes, probablemente Cristian y yo seríamos desplazados de nuestro hábitat, por así decirlo. Entonces, yo no sé, digamos, qué opina Cristian, pero al menos yo, o sea, como que sí le tengo un cariño bastante, digamos, a la zona en la que yo vivo. O sea, ya, digamos, o sea, uno dice, que si vivir en el extranjero o irse a vivir más cerca de Chepe para estar cerca de la U y todo, pero al final yo siento que uno es feliz de donde uno ha vivido siempre, digamos. Y uno está acostumbrado a este estilo de vida, a este entorno, y pues, si uno es aplazado, digamos, de manera tan drástica como sería en ese caso que yo estoy planteando, y pues uno se sentiría de manera horrible. Y digamos, eso hasta cierto punto sería algo viable, dado que el Poás es un volcán activo, bueno, como parcialmente activo, si no me equivoco. Siento que eso es como lo más difícil de este tema, porque por más que vi solamente viéndolo desde un punto de vista omnipresente, o sea, al final
del día es solo tierra, pero lo que le da el verdadero valor a esa tierra es primero cómo usted la trata, los cuidados que le tiene y todas esas cosas. Entonces, aunque también les pertenece a ellos porque y después de todo lo que han pasado, que simplemente los quitaron y ahorita ya no tienen derecho a esa tierra, y al mismo tiempo no es culpa de las personas que ahorita viven ahí, que también simplemente los echen, porque si no va a ser como un ciclo sin fin, ¿me entienden? O sea, se va a seguir repitiendo eso mismo de, ok, le damos esa tierra a este, entonces vamos a echar a este otro para poder darle la tierra al que acabamos de echar y así infinitamente. Entonces, siento que no se llega a nada. Muy honestamente, propuestos como tal, no no puedo tener porque en ninguna situación va a estar todo el mundo feliz o en ninguna situación se va a dar así como el bienestar de absolutamente todos, sino que básicamente solo hay dos opciones: afectar a una fiesta en trasladarla de donde ya viven o afectar a la otra en no darle las tierras que originalmente le pertenecían a a sus personas y a su cultura y di absolutamente todo, porque di, allá está. Muchas veces hay gente que viven así como en campos en donde estaban la gente, los indígenas, y encuentran muchos artefactos. Y es lo que en realidad les pertenece al final del día a las personas cuya cultura fueron totalmente destrozados. Pero sí, no sé la verdad, no sé qué pensar, porque es que es difícil, o sea, nunca se va a quedar 100% feliz y tampoco la situación es hacerse de la vista gorda y no hacer nada por esta gente que perdió su cultura a manos de otras personas. Pero al mismo tiempo, las personas que ahorita viven ahí no pueden pagar por los pecados de sus ancestros. Entonces, tal, muy honestamente, en mi utopía perfecta, diría como dividir la tierra, porque dice, suelen ser tierras muy grandes, entonces tal vez podrían decir como, ok, o la fiesta que esté como más de acuerdo a tener como ese nuevo traslado. Entonces es como, ok, mejor apoyemos a esta fiesta porque si las personas que originalmente vivían ahí dicen que sin ninguna forma los van a mover, pero las personas que sumarse a los proyectos serios es una forma de ayudar. Eso sí, sumarse a los proyectos es una forma de ayudar porque así usted está visibilizando los struggles de estas personas y tal vez entre bastante mentes unidas se pueden ocurrir así como una mejor idea. Pero sí, Bueno, ahora vamos a pasar a que cada uno cuente, digamos, como su experiencia, digamos, en la que pasó como por un intercambio cultural, el cual lo hizo como que le cambió como su perspectiva de vida. Empezamos con Mariana. bueno, yo me fui a una experiencia intercambio cultural, 3 meses a trabajar en Estados Unidos, mano de obra barata, pero fue muy bonito, la verdad. Sin embargo, sí siento que hay demasiadas diferencias, o sea, desde la forma en la que usted trata a las personas, porque eso hasta ocurre con otros países latinoamericanos, que siento que nosotros los ticos somos como personas muy amorosas, o eso de que llegas a un súper y te dicen como, ¿qué quieres, reina? ¿Qué quieres, hermosa? ¿Qué quieres, tal cosa? Entonces uno está como acostumbrado a ese trato de tan bonito de la gente de aquí, ¿verdad? Que suele ser muy amables. No digo que todos los ticos sean buena gente, pero normalmente sí te van a tratar así como muy bonito y de llegar a otro país en donde básicamente estás 100% por tu cuenta y ahí es como
si no haces bien el trabajo, te van a regañar y muchas veces no te tratan de esa misma forma. Es como, wow, un shock muy, muy grande y sobre todo duro de sobrellevar, como, oh, ¿qué estoy haciendo mal? Y puede que ni siquiera estés haciendo algo mal, pero ellos simplemente no son así de cariñosos. Hay del otro extremo, hay otras personas que sí lo entienden y intentan de hacerte sentir como más en casa y esas personas tienen un lugar reservado allá arriba porque tener como esa conciencia de que no es tu país, no son tus culturas, estás viviendo algo totalmente nuevo y que estén intentando de ayudarte a llamar este lugar un hogar, por lo menos por 3 meses, es como muy bonito. Hasta, es que hasta el paisaje, usted no se siente en casa, o sea, hasta el tipo de animales que usted ve no se siente en casa. Y eso es algo que por más que aún hasta el último día que estuve allá, uno se acostumbra a vivir y todo muy lindo, creo que por más tiempo que pase, bueno, y también intentamos de hacer gallo pinto porque se nos olvidaron muchas cosas, pero no la salsa Lizano y no la llevamos. Y ahí hacíamos gallo pintito. Entonces, aún con todo eso, el gallo pinto no sabía a gallo pinto, ¿me entienden? Aún por más que usted intente llevar las cosas de su propio país a otro país y vivir como esa experiencia, usted siempre se va a sentir como un extranjero. No, no sé cómo será si usted vive ahí 10 años, supongo que uno se acostumbra, pero al mismo tiempo siento que uno no se siente como full ciudadano de ese otro país, o sea, uno se siente como siempre un invitado que solamente está ahí de gratis, pero sí, al menos esa es mi experiencia, aún así fue muy bonito y, y conocer nuevas culturas también es muy bonito, pero no hay lugar como el hogar, no hay lugar como una soda de condiciones sanitarias de dudosa procedencia, a un pintico a 3.000 con el huevito y todas esas cosas. O sea, por más que usted lo intente hacerlo ya, jamás va a conseguir el mismo tipo de calidad. O ese como el mismo tipo de sentimiento, pues. Bueno, no sé si lo mío cuenta como intercambio cultural, porque nada más me cambié de provincia. O sea, ahí como el mapa de la provincia, pero de San José, porque yo nací en Limón, específicamente en Guapiles, y después de muchos años de vivir ahí, como 2 décadas, me vine a vivir acá. Sí, obviamente noté bastantes cosas distintas, sobre todo el ajetreo, ¿verdad? Como que hay ¿verdad? Comparando las dos provincias, y que todo, también la cantidad de personas, el ruido, el tema de la inseguridad ciudadana, aunque obviamente hoy en día, digamos que Guapire no tiene nada que envidiar en ese sentido a San José. Y sí, también flora y fauna, eso sí me pegó, pues es completamente diferente el tema de la flora y la fauna entre Limón y acá. También el clima es bastante diferente. Allá llueve muchísimo, muchísimo más y también es mucho, mucho, mucho más caliente. Y como más, se siente mucho más la humedad a nivel como en el ambiente en general. En mi caso yo no tengo ningún attachment o sea, no tengo ningún compromiso ni vínculo con Guapi, de hecho es un lugar que no me gusta. Me gusta mucho más acá porque tiene en general tiene más cosas, ¿verdad? Sí se nota mucho esa diferencia entre la GAM y todo lo que está fuera de la GAM, aunque aquí hay lugares que están descuidados y no se compara, ¿verdad? Por ejemplo, a Limón, yo siempre recuerdo como o sea, hay un detalle que me llama mucho la atención, es que ustedes han ido o en algún momento van a la municipalidad de Limón. La municipalidad de Limón tiene, o sea, se le nota todavía las fracturas que le quedaron del terremoto del 91 hasta el día de hoy, ¿verdad? Cuánto tiempo ha pasado y todavía no lo han reparado. O sea, son detalles como que yo vengo acá y obviamente la MUNI de aquí no está así, pero bueno, son como cosas. También obvio por el tema de la cantidad de personas que hay acá,
y así, sí hay mucha más basura. Esa problemática de que en San José hay muchos recovecos y como muchas esquinas que huelen bastante mal, eso obviamente en Guapiles, al ser un lugar pequeñito, no pasa, pero esos son como esas diferencias principalmente y obvio como todo este intercambio como cultural que sí tenemos acá en San José. Obvio, cuando vamos a Limón, específicamente las playas, sí vamos a ver, y pues es una zona turística, sí vamos a ver gente como extranjera. Pero en el resto de la provincia, no. O sea, no solo se ve como gente de ahí. También está el tema de que se me llama mucho la atención, también es el tema de la religión. Acá es como más laico, se puede decir, en comparación allá sí como que todo es mucho más tradicional, la gente es como muy, pues, sí, como muy, ¿verdad? Como muy apegada todavía a cuestiones como religiosas, ¿sí? Entonces, y obviamente la diferencia a nivel de educación todavía se siente como, ¿verdad? Como las diferencias de que acá tienen mayores grados, ¿verdad? De educación con respecto a allá. Pero sí, son como las diferencias principales entre específicamente Guapiles y San José, pero no sé si cuenta como un intercambio cultural como tal. Sí, claro, fijo, sí cuenta. Bueno, sigo yo. Porque yo una vez en pandemia, me fui a ir un mes a Guanacaste y yo ya como a los 15 días quería devolverme porque todo es diferente, digamos, la gente es diferente. Allá la gente se acuesta como a las 8 de la noche, ya todo el mundo está encerrado y aquí son las 10 de la noche y uno está empezando, digamos, la noche. Entonces, todo este tipo de encuentros culturales sí cuentan, sí es diferente. En, en mi caso, yo hace poco tuve la oportunidad de ir a Europa a visitar un par de países y uno de esos fue Francia, París. Y nunca me imaginé, digamos, cómo se romantizan las ciudades de Europa por medio de ¿cómo se dice? De los medios de comunicación y las redes sociales, digamos, cómo romantizan esos lugares. Y la verdad, yo tuve una experiencia similar a la de Mari, que el primer día ya estaba extrañando Costa Rica, digamos, ya quería devolverme, ya quería comer aquí, ya extrañaba no sé, mi pinto a las 7 de la mañana. Allá oscurece a las 11 de la noche, entonces yo creo que fue lo único que me gustó porque suelo palmarla mucho en esta carrera, entonces como uno necesita más luz, más horas de luz en el día, entonces creo que fue lo más bonito que vi en París. Ahora, la ciudad es muy bonita y creo que lo que a mí me impactó mucho fueron las personas, como creo que hay una superioridad, un sentimiento de superioridad racial. Esta es mi experiencia, ¿verdad? No quiero decir que sea así, esto fue lo que yo viví, esto fue lo que a mí me pasó. Y sí es como un encuentro muy difícil porque uno se siente como disminuido, digamos, como si lo ven a uno para abajo. Eh, y eso fue un choque súper impresionante y creo que tal vez eso fue lo que me hizo que no me encantara tanto el lugar. De nuevo, la ciudad es muy bonita y si algún día tienen la oportunidad de ir, vayan. Eh, es una sociedad, es una sociedad muy diferente en el sentido de cómo respetan, digamos, el río. Ahí pasa el Siena en medio de la ciudad y ese respeto y esa relación que tienen ellos con esa parte de la naturaleza es súper respetuosa. Eso sí, lo rescato muchísimo, la verdad que ponen en grande, digamos, lo que es la protección al río y en sí es una ciudad muy limpia. Eh, bueno, entendiendo de que es una ciudad de primera economía, dijeron amigos, porque no existen tres mundos, es primera, segunda y tercera economía. Eh, pero sí, digamos que algo que me impactó mucho fue como a los 3 días de estar allá, yo ya quería irme, digamos, no es como que quería estar ahí o no hubo algo que me hiciera realmente querer quedarme ahí. Luego tuve la oportunidad de viajar a Noruega en ese mismo viaje y fue súper diferente, como que allá la gente tiene otra perspectiva del mundo.
que fijo la tienen, y la gente era como más amable. Algo que me impactó mucho en París también es que los más odian que uno les hable en inglés o en español. O sea, tienes que hablarle en francés o algo que no sea español o inglés, porque los más no les gusta. Y en Noruega no, en Noruega todo el mundo hablaba inglés, entonces me sentí más bien, vendían arroz en los 7-Eleven, entonces también traté de hacer pinto, pero no se pudo porque no es lo mismo. Una cosa que nos impactó mucho, porque en Noruega sí estuvimos varios, fue que cuando llegábamos a comprar frutas, el aguacate, el banano, fresas, y había otro que eran importados de Costa Rica. Entonces decía ahí, from Costa Rica, y nosotros todos orgullosos comprando ahí fruta, ¿verdad? Porque era de aquí, era de Centroamérica y era como lo más cercano que teníamos en ese momento a la casa. Entonces uno dice como, mae, relacionándolo con el tema del desplazamiento de los indígenas, digo, obviamente cómo van a querer irse ellos de sus lugares, cómo van a querer entregar lo que ellos consideran su vida. No hay forma, o sea, no hay una justificación racional para que los desplacen, digamos. Ahora, volvemos a la discusión de si es o no necesario, bueno, creo que por ahí va la vara de la democracia y todo eso, y son temas muy complicados. Pero sí, me comparto la experiencia con Mariana, digamos que tal vez no fue tan chocante como la mía, pero sí uno extraña de su tierra. Y hablar español, necesitaba hablar español demasiado, ya quería hablar español con alguien, decir pachucadas sin sentirme incómodo, entonces sí, eso es demasiado importante, digamos. El verdadero, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Uno pasa diciendo todos los días, oh, no puedo esperar para escaparme de esta finca en donde solamente hay vacas y no hay nada. Sí hay, ma. Uno no sabe lo que valen las vaquitas hasta que no está cerca de ellas. O sea, sí, sí. Lástima al tercermundistas. Em, ok, digamos, algo para agregar lo que les pasó a ustedes. Yo leí en un artículo sobre que las poblaciones migrantes afectan el comportamiento del país cuando son demasiados, cuando es la cantidad de migrantes es mucha. Bueno, primero, yo no soy costarricense, yo soy de Colombia. Entonces, como que mi choque cultural realmente fue aquí. Y puedo decir que realmente Costa Rica es un lugar en el que se comparten muchas culturas y hay muchas personas extranjeras y intercambios de lenguaje, de comida. Creo que es algo que hace que el país sea muy rico en estos aspectos. De verdad, para mí ha sido como muy bonito y realmente han sido contadas las experiencias feas que he tenido y puedo decir que la mayoría de costarricenses son un amor y realmente lo hacen sentir a uno bien y en casa. Y puede ser como que yo sé que a ustedes eh, les chocó mucho el irse a otro país, pero creo que es por irse a otro tipo de culturas muy diferentes a lo que es la latina. Creo que cuando uno sale de un país de Latinoamérica a otro país de Latinoamérica, le abre mucho la mente a uno y como que crea ese sentimiento de familia entre la gente latinoamericana. Y inclusive a uno también le abre la mente irse a otros países porque es como otra perspectiva del planeta. Entonces, sí, bueno. Yo tuve un muy buen amigo, creo que lo diría como uno de mis mejores amigos cuando estaba carajito en la escuela, que él es peruano, él es de Perú. Entonces él siempre nos hablaba de este refresco, este fresco que muy típico para ellos, que vendría siendo como, no sé, la horchata para nosotros, que es la chicha morada, que es la que está ahí. Entonces me acuerdo muchas cosas, muchas costumbres de él como peruano, ¿verdad? Entonces una de las que más me acuerdo es esa famosa chicha morada, que es su ingrediente más
característico es es el maíz morado. Entonces me puede pensar como qué tan importante, no, más bien qué importante es el maíz como para todas las culturas de toda América en general, o sea, no solamente para las culturas mesoamericanas, los aztecas, los mayas, que todo el mundo sabe la importancia del maíz para esa gente, para nosotros, y también para las culturas andinas. Entonces, es se me hace bastante curioso cómo un ingrediente aparece en todas las culturas americanas. Entonces, en cierta parte también me recuerda, bueno, también mi familia materna es de Nicaragua. Entonces, este refresco se parece mucho a un refresco que la gente de Nicaragua hace, es el refresco de pitaya. Entonces, está el mismo color y todo, igual de morado, y a veces usan limón para ese refresco. Entonces, también ahí se me hizo curioso. Bueno, yo quería hablar, digamos, sobre un viaje que yo tuve a Guatemala hace 10 años, que era como para visitar a familia mía que había migrado a Guatemala. Digamos, mi primera experiencia, bueno, fueron varias experiencias, digamos, eh, fue en realidad mi primera experiencia viendo la ciudad de Guatemala. Siento yo que es una ciudad mucho mejor que San José. Siento que está mil veces mejor estructurada y todo eso. Entonces yo siento que para mí eso fue un choque cultural, ver que una ciudad no tiene que ser tan caótica como Chepe, digamos que está mucho más estructurada que Chepe, y digamos un país que no es como que sea una potencia mundial tampoco, o sea que sí se puede incluso con pocos recursos. Y otro choque cultural que tuve fue, digamos, como lo indígena que es Guatemala, digamos, porque, digamos, Costa Rica, si usted, yo no siento que sea un país indígena, yo siento que es un país de mestizos, o sea, mayoritariamente mestizos. Eh, Obviamente tiene indígenas, obviamente tiene blancos, pero Costa Rica es un país de mestizos. Eso para mí no es lo mismo con Guatemala. En Guatemala yo iba y más bien si veía a alguien que no era indígena, me parecía raro. O sea, y digamos, yo siento que eso se reflejaba mucho, digamos, digamos, también como con su arquitectura, digamos, por ejemplo, como con Tikal o como con la Antigua, siento yo que ellos como que mantienen mucho más tanto la arquitectura indígena como la arquitectura como de la colonia, que eso es algo que siento que no se hace tanto en Costa Rica, digamos. Siento que Costa Rica se desarrolló de manera muy improvisada, con poca planificación, se desarrolló como se desarrolló, y digamos, en parte de ese desarrollo se perdió mucho tanto lo indígena como lo colonial, digamos, aquí ahorita lo colonial que nosotros podemos decir que se puede encontrar, digamos, en San José, son como los museos y todo eso que antes eran como cuarteles de guerra, poco más, digamos. Y digamos, también rescatando eso de que Guatemala es muy indígena, digamos, yo siento que Costa Rica siento que es un país de mestizos, y yo siento que digamos, los indígenas, o sea, se encuentran en algunos sitios, digamos, y yo siento que hay una relación entre la pobreza y digamos, como lo indígena, porque, digamos, porque, o sea, en mi día a día, cuando yo topo a gente de indígena, usualmente suele ser en esos lugares. O sea, digamos, si yo voy a la Universidad de Costa Rica, digamos, yo no encuentro tanta gente indígena, pero, digamos, si yo voy a Fecosa, en Alajuela, yo encuentro mucha gente indígena, y yo siento que eso, digamos, refleja, digamos, como mucho los efectos de la colonización, digamos, que los indígenas han sido empujados hacia abajo y se han ido empobreciendo a lo largo de los años, y yo siento que eso es parte, digamos, de un efecto que no se toma mucho en cuenta, digamos, el empobrecimiento de los indígenas, digamos. Mientras que en Guatemala los indígenas son de todo. O sea, en Guatemala sí es cierto que la clase más alta son los blancos, pero en Guatemala sí es cierto que hay, que digamos, como de clase media alta para abajo,
casi que son pura indígena. O sea, mientras que siento que en Costa Rica los indígenas se concentran más que todo en clase media baja y clase pobre, siento yo. Bueno, y eso sería nuestra presentación. Espero que la hayan disfrutado.